Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Ezequiel capítulo 10. Para ello vamos a orar. Querido Señor, agradecidos estamos contigo por este nuevo día que nos regalas y la oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración para solicitar una bendición muy especial, la bendición de tu Espíritu, para que nos dé entendimiento y sabiduría y al abrir la palabra de Dios podamos entender el mensaje que a través del profeta Ezequiel nos envías a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad, pues esta oración la elevamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 10 de Ezequiel es la continuación de la visión que se describe desde el capítulo 8. Por otro lado, se describe una nueva visión de la gloria de Dios que tiene relación con la primera visión, en la que encontramos los querubines que fueron descritos ya en el capítulo 1. Esta visión en particular muestra cómo el templo quedó solo. Ya Dios no se manifestará más en este lugar. El pueblo que practicaba esta abominación había llegado a su colmo. No respetaron el templo de Dios y lo convirtieron en un lugar para adorar ídolos, y Dios tuvo que alejarse de allí. Estudiamos este interesante capítulo de Ezequiel y vamos a hacerlo por secciones. La primera sección es la visión que comienza con la descripción previa al momento en que Dios se disponía a abandonar el templo y está en los versículos 1 hasta el 7. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Entonces miré y aquí sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines, apareció sobre ellos algo como una piedra de zafiro que tenía el aspecto de un trono. Y Dios dijo al hombre, vestido de lino, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, llena tus manos con carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Él entró ante mi vista. Lo primero que describe es el trono de zafiro, similar a la visión del trono que vio o que se describe en el capítulo 1. Además que vuelve a aparecer los querubines. Estos son ángeles que están muy cerca del trono de Dios y cumplen la voluntad del Eterno. En el lugar santísimo del santuario había un mueble cuya tapa tenía 2 querubines. También eran los encargados de cuidar el acceso de Adán y Eva después de que pecaron al árbol de la vida. Leamos Génesis capítulo 3 versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que estos eran ángeles excelsos que, según Elena de White, eran querubines que representaban la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. Libro Patriarcas y Profetas, página 315. Ahora el Señor le ordena al hombre que tiene el tintero, que lo vimos en el capítulo 8 de Ezequiel, que tomara carbones encendidos y los esparciera por la ciudad, indicando con ello que el castigo sería derramado sobre Jerusalén. Es interesante que los babilonios, cuando saquearon la ciudad, la quemaron. Algo que debemos recordar es que detrás de todo esto está Dios dirigiendo los acontecimientos de este mundo. Miremos el siguiente comentario. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres,
los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Libro La Educación, página 173. Dios, a través de sus agentes celestiales, dirige la historia del universo. Ahora, hay una tremenda descripción que se nos muestra en los versículos 3 al 5. Leamos. Y cuando entró aquel hombre, los querubines estaban de pie en el lado sur del templo y la nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima de los querubines hacia el umbral del templo. Y el templo fue llenado por la nube, y el atrio se llenó de resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines se escuchaba hacia el atrio exterior como la voz del Todopoderoso cuando habla. Lo que el profeta está observando y describe como los movimientos de la gloria del Señor parece simbolizar la presencia divina que se aprestaba a abandonar el templo. El movimiento de las alas sugiere que los querubines se estaban preparando para abandonar este lugar sagrado. Por eso se habla del Shaddai, el omnipotente, estaba listo para abandonar el templo que ha sido profanado por la idolatría. Poco a poco Dios se aleja del lugar de encuentro con su pueblo. Recordemos que el Señor mandó a construir el santuario por una razón. Leamos Éxodo capítulo 25, el verso 8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios quería estar involucrado en el diario vivir de Israel. Este templo era el lugar de encuentro con su pueblo cada mañana y cada tarde. Pero este pueblo no quería a Dios como vecino. Este pueblo le dio la espalda a Dios y no quería saber nada de Dios. Por lo tanto, Dios se aleja del templo. El verdadero sentido de los sacrificios, de la existencia del templo, se perdía. La gloria de Dios se estaba retirando en medio de su pueblo. Dios no impone su presencia. Donde no es bienvenido, no va a forzar su entrada. Él espera que nosotros le abramos las puertas voluntariamente y le aceptemos al Señor como el Rey de nuestra vida de manera voluntaria. Leamos los versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando mandó al hombre vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas del medio de los querubines, éste entró y se puso de pie al lado de una rueda. Entonces un querubín extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que había en medio de los querubines, tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino. Y éste lo tomó y salió. Este hombre al parecer no alcanzaba a llegar al altar para tomar el carbón y una mano poderosa, que es la del Eterno, se lo pasó. Esta mano del Omnipotente es la que guía, sostiene todos los seres del universo. Nada ocurre por casualidad. Dios está al control de la historia de su pueblo y del mundo. Elena de White amplía el concepto al decir, como las complicaciones semejantes a las ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que estaba sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Libro Profetas y Reyes 393. Esta mano del Todopoderoso estaba todavía guiando los asuntos de la vida de los hombres. Hace todo lo posible para guiarte a la salvación. Hace todo lo posible para protegerte y mostrarte el camino de vida. La mano de Dios no se ha retirado de la tierra. El supremo gobernante está al control. Nuevamente el profeta hace mención de las ruedas, los querubines y las caras de los querubines en los versículos 8 al 17. Veamos esta nueva descripción que nos ofrece el profeta. Leamos los versículos 8 al 14 como un todo. Dice, los querubines parecían tener debajo de sus alas algo semejante a una mano de hombre. Miré y aquí que había 4 ruedas junto a los querubines. Al lado de cada querubín había una rueda. El aspecto de las ruedas era semejante como de piedra de crisólito. En cuanto a su aspecto, las 4 eran de una misma forma, como si una rueda estuviera dentro de otra rueda.
Cuando se desplazaban, iban en cualquiera de las 4 direcciones y no viraban cuando se desplazaban, sino que al lugar donde se dirigía la principal, las otras iban detrás de ellas y no viraban cuando se desplazaban. Todo el cuerpo de ellos, sus espaldas, sus manos, sus alas y también las ruedas, las 4 ruedas, estaban llenos de ojos alrededor. A las ruedas, ante mis oídos, se les gritaba: ¡rueda! Cada una tenía 4 caras. La primera tenía cara de querubín, la segunda cara de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. ¡Qué tremenda descripción! Similar a la del capítulo 1, era una visión general, pero ahora la visión es específicamente sobre Jerusalén y lo que está pasando en el templo. Lo primero que debemos destacar es que el profeta ve una mano debajo de las alas de los querubines, y esto tiene un significado especial. Sabemos, por lo que hemos leído anteriormente, que significa que Dios está al control, que el complicado juego de los acontecimientos se halla bajo el control divino, pero también tiene un significado para nosotros. Mire lo que dice la señora Elena de White. En la visión de Ezequiel, Dios tenía su mano debajo de las alas de los querubines. Esto enseña a sus siervos que el poder divino es lo que les da éxito. Obrará con ellos si quieren apartar la iniquidad y llegar a ser puros en su corazón y vida. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 352. Dios está bajo el control divino. Ella amplía este concepto. Todas las cosas están bajo la mira del Señor. Y aunque la descripción de las ruedas y el interactuar con los querubines parece confuso para nosotros, hay completa armonía para Dios. Representa la manera en que Dios obra, con una armonía tal a su carácter y a su justicia que a veces no podemos comprenderla del todo. Pero debemos añadir que hay un elemento en los querubines que es nuevo, versículo 12. Todo el cuerpo, la espalda, las manos y las alas de los querubines, al igual que las 4 ruedas, estaban llenas de ojos. Esta descripción en particular aparece en la visión del trono que vio Juan y que se narra en Apocalipsis capítulo 4, el verso 6. Ella dice lo siguiente: también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Estos ojos son símbolo de la vigilancia e inteligencia de estos seres celestiales. Muestran que nada puede escapar a la vista de Dios. Todos los secretos de Israel están ante sus ojos. Dios todo lo ve, todo lo sabe. El apóstol Pablo lo representa así en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El sentir que Dios no sabía lo que pasaba, que Dios no se enteraba de lo que estaba sucediendo en Israel, era falso. Todo está ante la vista de Dios. Y por eso el juicio de Dios, que parece extraño para algunos, es basado en su sabiduría y en su justicia. Pero sigamos nuestro estudio de Ezequiel capítulo 10, ahora en los versículos 16 y 17. Luego los querubines se elevaron. Estos son los seres vivientes que vi junto al río Quebar. Cuando los querubines se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban junto a ellos. Cuando los querubines se levantaban sus alas para elevarse de la tierra, las ruedas no se separaban de ellos. Cuando ellos se detenían, las ruedas también se detenían. Y cuando se elevaban, éstas se elevaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Esta es una descripción que nos muestra que su aspecto es uniforme y que su acción era armoniosa. Si mezclamos todos estos elementos, nos damos cuenta que el Señor revela al profeta que la hueste del cielo está en acción armoniosa para salvar, pero también actúa de manera armoniosa para dar retribución a los pecadores en la medida justa de su castigo. Entonces llegamos al final del capítulo 10 de Ezequiel, en la última sección, que es el desplazamiento de la gloria de Dios, de los querubines y del trono con sus ruedas.
versículos 18 al 22. Este desplazamiento hacia la puerta oriental es preludio de su partida definitiva del templo. Leamos los versículos 18 y 19. Entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se colocó encima de los querubines. Los querubines alzaron sus alas y ante mi vista se elevaron de la tierra. Cuando ellos salieron, también salieron las ruedas que estaban junto a ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. El Señor ha actuado en su plena manifestación como juez, dando órdenes a sus ministros para castigar a su pueblo desde su misma morada santa. Terminada su función de juez justo, abandona la sala de justicia, el templo de Jerusalén, y se encamina hacia la puerta oriental, como dando a entender que abandona a su pueblo a su suerte. Esto deja el camino libre para que el ejército de Nabucodonosor realice el decreto de exterminio sobre Israel. Leamos los versículos 20 al 22. Estos eran los seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel en el río Quebar, y me di cuenta de que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y debajo de sus alas había algo semejante a manos de hombre. La forma de sus caras era como la de las caras que vi junto al río Quebar. Tenían el mismo aspecto. Cada uno se desplazaba de frente hacia adelante. El único obstáculo que tenían los enemigos de Sión era la presencia de Dios en el templo. Pero ahora el Señor se ha ido del templo. Ahora el templo era un edificio más. Los querubines, los seres vivientes, la gloria del Señor se alejan de allí. Ya la gloria del Señor no estaba en su medio. Solo quedaban en el templo las ceremonias, los ritos, pero sin la bendición del Señor. El mensaje de Ezequiel a los israelitas es que no debían hacerse ilusiones sobre la suerte de la ciudad, porque la destrucción era inminente. Qué terrible situación, apreciados amigos y hermanos. Y esto debe ser una llamada de atención para todos nosotros. ¿Qué es más importante? A veces nos empeñamos en programas interesantes, en ritos y en ceremonias estrictamente ejecutados. Pero lo que hace que esto tenga relevancia son 2 cosas. Número 1, que nuestro corazón esté en armonía con el acto que se está llevando a cabo. Es decir, que sea una expresión sincera de lo que hay en el corazón. Porque muchas veces adoramos a Dios, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos están en otro lugar. Está lejos de Dios. Hacer una ceremonia por hacerla no tiene valor. En segundo lugar, es la presencia del Señor. Es el Señor el que hace que esta ceremonia tenga sentido, que el Señor bendiga esa reunión. Es que el Señor derrame su gracia sobre cada creyente, que cuando salgamos, vayamos a nuestros hogares, a nuestro trabajo, con la presencia de Dios en el corazón. La verdadera efectividad de una ceremonia no se mide por la exactitud del programa, sino en la vida de las personas que salen del templo. ¿Están más cerca de Dios? ¿Su vida ha sido llenada de la gracia divina? Que nunca nos ocurra, como le ocurrió a Israel, que por nuestra frialdad, por nuestro pecado, por nuestra ingratitud, Dios se quede afuera de nuestras ceremonias y no sintamos la diferencia. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que puedan mantener una relación estrecha con el Eterno. Que el Señor te bendiga hoy y que tu vida sea una vida llena de paz. Es mi oración. Amén.